A principios del siglo XX manifestaba recordar que había tenido una existencia anterior. Las zonas de UCI de los hospitales extremeños han podido ver a pacientes que han tenido estas experiencias. Lourdes, ¿qué son realmente las experiencias extracorporales, los viajes astrales? En Extremadura ha habido sociedades secretas de muchos tipos. Son secretas porque no pueden ser públicas. Poner una serie de reglas, una serie de trabas para que no se infiltren los indeseables. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Existen muchos testimonios de personas que afirman haber vuelto a la vida después de estar clínicamente muertos. Curiosamente, muchas de estas experiencias son similares. Analizaremos qué hay de real tras este mito e indagaremos en los secretos ocultos de los masones, los rosacruces o la garduña. Hoy hablaremos de experiencias cercanas a la muerte y de sociedades secretas. Sí, hay vida después de la muerte. He estado sumido en un profundo coma durante una semana, en el que viajé a otra dimensión del universo, una dimensión que nunca antes pude llegar a soñar que existiese. Iben Alexander, neurocirujano de la Universidad de Harvard. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Una de las grandes preguntas de la humanidad es ¿qué hay tras el umbral de la muerte? Una pregunta que ha tenido numerosas respuestas a lo largo de la historia, entre ellas la que afirma que después de la muerte hay otra vida, pero no en el más allá, sino aquí, en esta realidad. Hay numerosos ejemplos, numerosos testimonios y algunos de ellos aquí, en Extremadura. Lourdes, bienvenida de nuevo a Tras el Mito. La pregunta es obligada. ¿Hablamos de reencarnación? Hablamos de reencarnación, de esa idea de que existiría una conciencia distinta a nuestro cuerpo humano que sobreviviría a la muerte y que sería necesaria porque se contempla la vida como una experiencia de aprendizaje. Y esta teoría afirma que no sería posible en una sola vida alcanzar todo el conocimiento, de ahí que se necesiten varias existencias hasta alcanzar ese conocimiento, esa sabiduría plena, ¿no? Ese nirvana del que hablan las religiones orientales. Está muy unido al concepto de karma, de la idea de que toda acción tiene un efecto, del equilibrio cósmico, ¿no? Y surge en el seno del credo hindú en torno al siglo VI a.C. Muchísimos pueblos a lo largo de toda la historia y en todo el planeta han creído en diversas formas de reencarnación. De alguna manera la creencia más universal de supervivencia después de la muerte, porque las diferencias entre otras formas de supervivencia son excesivamente exageradas entre las diferentes religiones. De hecho, la reencarnación como creencia se da en sectas o en ramas herejes o en amplios grupos de prácticamente todas las religiones, incluido el judaísmo, el cristianismo y el islam. No, prácticamente todo el mundo acepta que hay algo esencial e individual que se perpetúa. Lo que cambian son los nombres. Unos dicen que es el alma, otros dicen que es la consciencia, otro que es la mente, otro que es la energía. Pero prácticamente todas las religiones dan por hecho de que existe un más allá y que en determinadas circunstancias el alma vuelve a reencarnarse o transmigrarse, o la metasincrosis, es decir, distintas palabras que se utilizan para lo mismo, en su continuo aprendizaje, en una evolución. Entonces, incluso se habla de que el cristianismo en sus primeros orígenes también admitía la reencarnación, pero luego, por cuestiones estratégicas, casi más bien políticas, pues se desechó en uno de los concilios. Soy yo, Sean.
¿Me estás diciendo que eres Sean? Sí. Pero esta idea de la reencarnación vuelve a Europa y además vuelve de la mano del ocultismo. Totalmente. Mira, el padre de la doctrina espiritista, Allan Kardec, en el siglo XIX hablaba de esa idea de progresión espiritual a través de la reencarnación y, por ejemplo, un vidente y psíquico muy importante del siglo XX, Edgar Cayce, hablaba a la gente de sus existencias anteriores. Por lo tanto, todo esto se popularizó en esa época. Dime, Lourdes, ¿existen casos que avalen la teoría de la reencarnación? La reencarnación es un caso francamente interesante, sobre todo porque cuando se ha intentado hacer estudios sobre ello, se encuentran datos. Ian Stevens, un señor en Estados Unidos, realiza dentro de la Universidad de Virginia, realiza toda una serie de experiencias y el hombre se dedica a recorrer casi todo el mundo recogiendo casos de reencarnación. Él recoge, cuando él muere, tenía unos 2.500 casos recogidos y ahora la institución sigue trabajándolo. En ellos hay muchas cosas que no son explicables. Existen muchos ejemplos. Algunos son personas que desde pequeñas manifiestan tener unos conocimientos no propios para su edad y relativos, ¿no?, interpretados a existencias anteriores, y otros que digamos que proceden de estos psíquicos, de estos videntes que les han hablado a personas, ¿no?, de sus existencias pasadas o a través de la regresión hipnótica. Pero uno de los casos más impactantes sería el de la niña Shanti Devi, una niña india que a principios del siglo XX manifestaba recordar que había tenido una existencia anterior en la cual tenía marido e hijos y que había muerto en un parto difícil. Esto fue tan importante como que organizaron una investigación llevando a la niña hasta la supuesta ciudad que ella decía que había nacido y fue capaz de llegar perfectamente sin ningún problema a la casa en la que ella decía haber vivido y que coincidía que era una mujer que había fallecido de parto. Tienen mucho más peso los casos de niños especialmente y otras personas que recuerdan supuestas vidas anteriores investigados por varios psiquiatras, sobre todo en la Universidad de Virginia, dedicados expresamente a esto. En la actualidad hay muchísimos testimonios. Fíjate que en Birmania incluso hay una categoría de niños reencarnados que los llaman los Winsa. Es decir, que si vamos recogiendo sobre todo testimonios de Oriente, es verdad que donde más profusión hay de casos de encarnación son las religiones orientales, hay bastantes, hay dos muy llamativos. Uno era el caso de Shanti Devi y otro es el de Kalpana Chawla. Era una astronauta. Ella muere en el accidente de Columbia en febrero del 2003 y unos años después una niña en el estado de Uttar Pradesh dice ser la reencarnación de ella. Ya no sabía que existía una astronauta, ni que se llamaba Kalpana, ni nada por el estilo. Pero los datos que va contando, al final se va demostrando que realmente correspondía su antigua reencarnación con esta astronauta que muere trágicamente y que poco a poco se van dando detalles incluso que no se conocían por la prensa oficial y que se demostraron. Incluso hay gente que asegura que sus manías o sus costumbres tienen sus raíces en una vida anterior. Sí, he podido hablar con uno de estos investigadores que se ha dedicado a estudiar el tema de la reencarnación y me comentaba un caso muy curioso de una persona que tenía una manía muy grande a llevar corbata o bufanda, ¿no?, algo anudado al cuello. Pues se le había hecho un experimento de regresión hipnótica y esta persona había manifestado haber muerto ahorcado en una vida anterior. Por lo tanto, ellos consideraban que los recuerdos, las situaciones dolorosas de vidas anteriores podrían provocarnos que en esta adquiramos manías que parecen casuales pero que a lo mejor no lo son. Me estás contando casos, pero ¿existe algún estudio definitivo acerca de la reencarnación? Existen estudios, lo que pasa que el problema, como dice el investigador Arthur Hastings, ¿no?, en aquella época que se dedicó a estudiar todo este tema, es ver si son personas que desde pequeña tienen recuerdos y que sean sorprendentes, como en el caso de la niña Shanti Devi, o
otros métodos más dudosos, como haber recibido la información a través de un vidente o un supuesto dotado psíquico o a través de una sesión de hipnosis. Sabemos que este método está hoy día muy cuestionado porque podría generar falsos recuerdos procedentes de un tercero, ¿no?, del experimentador. Desde un punto de vista científico no se puede afirmar de ninguna manera que se haya constatado, porque hay una discusión atroz primero en torno a la validez de la hipnosis o de cualquier otro método regresivo, e incluso en los casos en los que, gracias a la regresión, se dan datos sobre una supuesta vida pasada, podrían tener otras explicaciones. La ciencia no acepta para nada ninguna evidencia en torno a la reencarnación. Luego ahí empezamos a entrar en ese otro campo donde la religión, las creencias ocupan un espacio porque en realidad, seamos sinceros, no somos capaces de explicarlo. Y la religión ocupa ese espacio. No podemos rechazar la idea de la reencarnación, porque evidentemente hay casos suficientes que lo avalan, pero sin duda alguna no tenemos la demostración exacta de cómo eso se produce. Por lo tanto, seguimos en la búsqueda. ¿Cómo sabes lo que sabes? Soy Sean. Pues después de haber dado este paseo por las vidas pasadas, vamos a conocer ahora a aquellas personas que afirman que han vuelto de la muerte. En Facebook existe un grupo denominado Proyecto Túnel, en el que 10.000 personas, de las que aproximadamente un 10% han tenido una experiencia cercana a la muerte, comparten momentos acerca de este tipo de cuestiones. Los psiquiatras sostienen que estos grupos son de un gran valor terapéutico para aquellos que han vivido una experiencia cercana a la muerte y que nunca se lo habían comunicado a nadie por temor a que no les entendieran. En lugares como estos hay personas que afirman que han vuelto a la vida después de haber muerto. ¿Es esto posible? Pues hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, ese fenómeno en el que hay personas que dicen haber estado al otro lado y regresan con una experiencia que roza casi lo místico, ¿no? Esto se populariza en el 75 con el libro Vida después de la vida de Raymond Moody, pero sí que hay experiencias anteriores. Las experiencias cercanas a la muerte son unas experiencias objetivas, en el sentido de que, aunque sea subjetivo, muchísima gente ha experimentado lo mismo, las diferentes fases. Sin embargo, no se puede decir para nada que se haya probado científicamente. Lo común serían la deslocalización de la conciencia, es decir, el individuo suele verse fuera del cuerpo, no siempre se ve, digamos, en la parte superior, sino que en muchas ocasiones se puede ver desde un lado. Otra característica es efectivamente que ve una gran luz al fondo, que se suele describir como un túnel de luz, al que ese individuo tiene la sensación de alguna manera que tiene que ir hacia él, tiene que avanzar hacia él. Y luego una tercera experiencia que suelen también describir habitualmente es el ir viendo en ese camino escenas de la propia vida, como si fuera una especie casi de presentación de diapositivas, ¿no?, de impactos, donde vas viendo tus escenas que te han marcado biográficamente mucho. Pero también puedes encontrarte con seres queridos, amigos, familiares, fallecidos o no, con los que tú también entras en diálogo o ellos te van dando también palabras de un poco de ánimo o te lanzan algún tipo de mensaje. En otras ocasiones suele ocurrir que te puedes encontrar con una especie de entidad superior, ahí nos meteríamos más en conceptos religiosos, una entidad superior que puede ser una especie de divinidad o bien ángeles y figuras por el estilo. Y también ocurre, es menor el número de casos, pero también hay experiencias negativas. Realmente hay experiencias de este tipo de experiencias cercanas a la muerte, de viajes hacia no se sabe dónde, que son realmente muy traumáticas y son bastante siniestras.
Esta experiencia es universal, pero estamos en Extremadura. ¿Conoces algún caso aquí en esta tierra? Sí, por supuesto, he podido hablar con anestesistas, intensivistas de la región, que especialmente en las zonas de UCI de los hospitales extremeños han podido ver a pacientes que han tenido estas experiencias. Por ejemplo, mujeres embarazadas que estando en la UCI han empezado a tener conocimientos, ¿no?, acerca de su bebé que todavía los médicos no habían detectado, ¿no?, o personas invidentes, Israel, que manifiestan haber estado en ese otro lado y haber visto a familiares que nunca habían visto con sus ojos y sin embargo describirlos perfectamente, o quedarse ciegos a los 18 años y describir objetos que no existían cuando ellos se quedaron ciegos. Tuve una arritmia muy grave y terminé en el Hospital Infanta Cristina, donde empezaron a tratarme y decidieron que la única solución era practicarme una parada, porque mi vida corría peligro. No recuerdo nada más, lo único que recuerdo es verme arriba en la habitación como flotando, me veía tumbado en la camilla y veía a los dos médicos que me estaban atendiendo, uno a cada lado de la cama, y a dos enfermeras que estaban a los pies de la cama. Incluso vi cómo me practicaban descargas con la pala, incluso llegué a ver cuatro descargas. ¿Todo el mundo atrás? De repente vi una luz que salía de una especie de puerta, una luz muy fuerte, y dos personas a cada lado de la puerta. Me di cuenta que una de ellas era mi hija, que había fallecido hacía tiempo, que me llamaba y me decía que me fuera con ella. Y la otra persona me di cuenta que era mi yerno, que había fallecido hacía poco, que me decía que no era mi hora, que no había llegado mi tiempo, que tenía que volver. No recuerdo nada más, lo único que recuerdo es despertarme y contarle a los médicos qué era lo que me había pasado y lo que había visto, que no se lo creían al principio, hasta que les conté qué es lo que yo había visto, qué es lo que habían hecho, qué cosas habían cogido y qué cosas habían hecho. Entonces ahí, bueno, pues se dieron cuenta de que lo que yo estaba contando era verdad. Efectivamente, hay algo que ocurre en el momento en el que te vas a morir, pero que depende mucho de las creencias de cada individuo, ¿no? Y, por ejemplo, también hay cuestiones que son muy llamativas. Suele decirse que una persona, cuando está en el trance de morir, en esta experiencia cercana a la muerte, empieza a ver a seres queridos que han fallecido. Pero es que también ve a seres queridos que están vivos y que hablan con ellos. Entonces, no está muy claro que realmente esté en contacto con el más allá, no está muy claro que esa persona realmente haya fallecido. Y los médicos lo que comentan son que se trata de experiencias muy realistas, con una carga emocional muy significativa, es decir, con una importancia para el paciente ese tipo de visiones, que pueden ser a través de visiones, digamos, de modo consciente mientras estamos todavía despiertos, o también a través de sueños, pero lo que comentan sobre todo es que este tipo de fenómenos, este tipo de casos deben ser investigados por una razón, porque si no significan o si no implican una existencia del más allá, lo que sí nos vienen a decir es que en los últimos momentos de nuestra vida algo pasa en nuestro cerebro que nos hace revivir determinadas situaciones. También hay otro caso muy curioso que investigó el gran doctor Enrique Vila del Hospital de la Macarena de Sevilla, que él publicó el libro Yo vi la luz, sobre este tipo de experiencias, y cuenta de una mujer extremeña del Valle de la Serena que en el año 79, 4 días después de haber dado a luz, ella sufre una infección intrauterina y de repente se observa en ese túnel, está fuera de su cuerpo y ella empieza a decir: no, por favor, yo tengo que cuidar a mi bebé, y escucha una voz que dice: tranquila, vas a volver, y en esos momentos vuelve a su cuerpo y sale de la zona de peligro. Me encontré mal, visité el hospital, en urgencias me preguntaron qué me ocurría. Yo, los síntomas eran sencillos, ciertos ardores, pero yo no tenía fiebre, no tenía nada de eso. En una sala de espera me hicieron ciertas pruebas, me tomaron la tensión y decidieron pues ingresarme desde ese momento. Desde ahí a 3 meses posteriormente, dicen
que yo entré en coma. Yo no quería despertar. Eso sí es verdad. Me encontraba muy a gusto. Hay 3, 4 sueños que perduran y perduran para sentirme bien, para recordar a una señora que yo veía envuelta en flores leyendo un libro. No sé cómo se llamaba esa señora, no sé quién era ni sé quién, pero me reportaba paz, confort y me encontraba gusto, de verdad. Había ciertos momentos, y eso era repetitivo, de que alguien me empujaba a hacer algo, a atravesar una puerta, a ir a algún lado. Una luz roja, esa era la que me incitaba, pero a ir a caer, no a seguir vivo. Después de todo eso, cuando ya abandoné UCI y ingresé en una planta determinada del hospital, pues el fenómeno, porque fue un fenómeno tan extraño, cundió y vinieron pues médicos y gente de otros sitios para conocer aquel caso. La gente, las personas que han tenido esta experiencia cambian radicalmente su vida después de volver. Muchas de ellas pierden el miedo a la muerte, dicen que las dos opciones, tanto al otro lado como aquí, se hubieran sentido bien, hacen una vida más mística, tienen menos miedo a todo, pero ojo Israel, el doctor Enrique Vila, le citaba, investigó casos también de ECM negativas, personas que en vez de ver este túnel y sentirse bien, veían una especie de agujero negro, oían llantos, lamentos, sentir que caían al vacío y que también han quedado traumatizadas. Es verdad que son los menos casos, pero también hay personas que quedan pues mal después de haberlas vivido. Las experiencias están ahí, pero seguro que hay numerosas teorías para intentar explicarlas. Pues sí, hay muchas teorías, ¿no? Se habla de ese deseo por conocer qué hay más allá de la muerte. También se dice que la estimulación del lóbulo temporal puede producir en la persona sensación de flotación, de ver una luz extraña. Se habla también, por supuesto, de alucinaciones. Una explicación científica para las experiencias cercanas a la muerte hay. Pero hay dentro de modificaciones cerebrales, alteraciones, pues, por ejemplo, de disminución del oxígeno y aumento del CO2, pueden producir una intoxicación cerebral. Vamos a hablar de pequeñas situaciones como falta de riegos locales, sobre todo en el lóbulo temporal, producido por la situación la que sea, que puede ser directamente la propia parada cardíaca. O sea, hay explicaciones que justificarían la existencia de una serie de alucinaciones, pero el problema es que esas alucinaciones no explican totalmente la experiencia de las personas, con lo cual es la respuesta fisiológica que sí posiblemente tenga razón, pero hay algo más que se produce que modifica la manera de ver, sobre todo la vida de la persona que lo ha padecido. Lourdes, todo lo que me estás contando me está recordando mucho a otro tipo de experiencia, la experiencia extracorpórea o esas salidas del cuerpo. Los viajes astrales están descritos desde la antigüedad como viajes fuera del cuerpo, donde el astral sería el mundo invisible al que pasa el alma después de la muerte física. Incluso en la Biblia aparecen referencias a este tema. El término experiencia fuera del cuerpo fue introducido por los investigadores en 1943 y algunos estudiosos sostienen que 1 de cada 10 personas han experimentado una o más veces una experiencia de este tipo a lo largo de su vida. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Lourdes, ¿qué son realmente las experiencias extracorporales, los viajes astrales?
Pues son esas supuestas salidas del cuerpo de aquellas teorías que consideran que la conciencia humana podría ser independiente al cuerpo y entonces al parecer cualquier persona podría tenerlas. Además es una idea que aunque no se crea está aceptada en casi todas las culturas. Tanto es así que en el año 78 la Universidad de Wisconsin hace un estudio analizando más de 70 culturas del mundo y en el 95% se creía perfectamente en este tipo de viajes astrales. El concepto de viaje astral es un concepto que viene del esoterismo occidental, también copiando determinadas ideas del mundo oriental, y la idea básica sería algo así como la deslocalización de la conciencia, es decir, la parte consciente que tenemos todos de alguna manera sale de nuestro cuerpo y es capaz de desplazarse en el espacio y también a veces en el tiempo. Eso sería un poco la idea básica. Lo difícil de esto es conseguir demostrarlo, de pensar que realmente estamos ante una experiencia únicamente subjetiva y tratar de objetivarlo, tratar de demostrar que efectivamente hay una parte de nosotros que nos abandona en vida y es capaz de ir a otro rincón del espacio. Pensar en viajes astrales o proyecciones fuera del cuerpo relacionándolo con reencarnaciones puede ser lógico en el sentido de que la experiencia fuera del cuerpo es una evidencia bastante fuerte a favor de la existencia de un alma o una conciencia que se exterioriza y que puede sobrevivir después de la muerte. ¿Todas estas experiencias se describen igual? Pues no, existen situaciones en momentos más críticos y otros no. Por ejemplo, yo he podido escuchar al gran alpinista español César Pérez de Tudela contar cómo en una de sus caídas se vio desde fuera del cuerpo, vio cómo estaba cayendo su cuerpo y luego ya volvió otra vez. Pero tuvo esta experiencia en un momento en el que su vida estaba corriendo peligro, pero no es la norma. En cuanto a la experiencia fuera del cuerpo, hubo un momento en mi vida en que estaba trabajando de agricultor y llevaba unas 15 hectáreas de maíz, 15 o 20 más o menos. Y claro, se regaba por inundación a surcos. Y bueno, esa noche yo estaba dormido, yo estaba preocupado un poco quizás a lo mejor con lo del agua y tal. Y el caso que de golpe sentí que yo me salía del cuerpo y iba a ver el agua. Salí como si fuera, no sé cómo llamarlo, una especie de energía o de fantasma, o no sé cómo llamarlo, en fin. Y llegué allí, fue instantáneo prácticamente, llegué allí y miré y resulta que había 4, 5 o 6 surcos que no habían llegado al agua y uno que se había reventado, los demás habían llegado todos. Entonces volví otra vez, como dijéramos, a mi cuerpo y automáticamente, al entrar, como dijéramos, otra vez en mi cuerpo, me desperté. Y lo que hice fue apuntar los números de los surcos que no habían llegado, los que habían llegado, en fin. Lo apunté y al día siguiente, cuando fui a trabajar, por la mañana, temprano, coincidían todos los surcos que yo había visto, que no habían llegado, los que se habían reventado, todo coincidía. Realmente, cuando lo vi por la mañana, me convencí de que realmente yo había estado allí. ¿Qué se siente? Al principio hay quienes sienten miedo. En mi caso lo que yo sentí fue, quizás por mi forma de ser, una gran curiosidad del reto, ¿no? Esa especie de temor y no temor a la vez. Pero claro, sientes miedo porque es un desprendimiento de ti mismo y porque al mismo tiempo tus mecanismos de lógica saltan, son los resortes que saltan y te dicen esto no puede estar pasando. Y luego es ¿qué está pasando? Y luego me está pasando a mí y luego ¿qué es eso que estoy viendo? Entonces todo eso difícilmente encaja con precisión dentro de la lógica. Se siente temor, sí, pero como sentimos temor a cualquier cosa desconocida. También hay personas que estando totalmente en un estado máximo de relajación en su sofá tienen este tipo de experiencias e incluso casos, por ejemplo, que a mí me impactaron mucho, como Ed Morrell, que es una persona que estuvo presa en la cárcel de Arizona. Él en un libro, El 25º hombre, describe cómo él era torturado, le ponían camisas de fuerza y las empapaban en agua. A medida que esas camisas de fuerza se iban secando, le iban estrangulando y en estas circunstancias tan fatales él dice que salía del cuerpo. Bueno, los viajes astrales tienen una característica principal y es que son muy difíciles de contrastar, con lo cual la mayoría de las veces no sabes si detrás hay una realidad o no.
En muchos casos no existe nada más que una ideación de la propia persona, es decir, él se crea el sueño o la idea de que ha tenido esa visión, pero realmente no hay nada. Con lo cual, mientras no conozcamos cómo funciona totalmente este cerebro que tenemos, siempre estaremos con el problema de decir, ¿es algo externo a nosotros o somos nosotros mismos? Siempre será la duda. Lourdes, ¿tú crees que estas experiencias son reales o son solo producto de la mente? Hay expertos que consideran que se trata de una creación de la mente, ¿no? De un deseo humano de poder viajar en el espacio y en el tiempo, y otros expertos que han intentado observar una realidad empírica en este tipo de experiencias. En todo caso, el viaje astral es una de las fases de las experiencias cercanas a la muerte, y por eso hay personas que dicen que durante estas salidas fuera del cuerpo es posible viajar al país de la muerte. En Extremadura ha habido sociedades secretas de muchos tipos. Son secretas porque no pueden ser públicas. Poner una serie de reglas, una serie de trabas para que no se infiltren los indeseables. Los misterios que resuenan en los símbolos, los mitos y las filosofías que han servido de guía al género humano han sido protegidos, desde siempre, por iniciados que, en la sombra, han velado por la supervivencia de estos saberes a lo largo de la historia. Gracias a esa transmisión, generación tras generación, han pervivido sociedades en el más absoluto secreto, colectivos que entierran sus raíces en los rituales del antiguo Egipto o en los constructores de las catedrales medievales, y que mantienen su conocimiento y su tradición, a veces de forma oculta, hasta nuestros días. Estamos aquí contigo, Esteban, porque vamos a hablar de sociedades secretas. Y tú no solamente eres un gran experto en esta materia, sino además eres venerable maestro de la logia Fratres de Cáceres. Sí, exactamente. A lo largo de toda la historia, en todo el mundo, han abundado las sociedades secretas basadas en el misterio, en el secretismo, en los rituales. ¿En Extremadura también ha habido sociedades? En Extremadura ha habido sociedades secretas de muchos tipos, porque no se nos olvide todo lo que supuso la Inquisición de Llerena. Y una sociedad es secreta porque no está permitida. Hay que distinguir luego si es la legalidad, si son los objetivos que tiene esa sociedad, para distinguir si es una sociedad criminal o es una sociedad que simplemente es, con un término actual, contestataria. Contestataria quiere decir que estarían en contra del poder y por eso tienen que ocultarse. Exactamente, es que si no, no habría sociedades secretas. De hecho, en una democracia perfecta no habría sociedades secretas. Todas podrían reunirse libremente y pensar y escribir, etcétera, etcétera, ¿no? El concepto de sociedad secreta realmente para mí
surge en la antigüedad, pero surge, digamos, dentro de la civilización cristiana, especialmente a raíz de las persecuciones inquisitoriales, como una necesidad de los iniciados de todo tipo de ocultarse. Hay sociedades, digamos, secretas brujeriles, los coven, o luego hay sociedades secretas que siguen avanzando, sobre todo en el siglo XVI, para protegerse, los alumbrados, y luego poco a poco surgen los rosacruces, sobre todo en Inglaterra, u otras sociedades a las que han pertenecido extremeños notables en esa misma época, como la familia Caritatis, que era una sociedad esotérica importantísima a la que probablemente pertenecía el famoso extremeño Benito Arias Montano, el bibliotecario del Escorial. ¿Por qué ocultaban sus actividades, en las que probablemente incluso participaba la reina Isabel I de Inglaterra? Porque no interesaba ni para la ortodoxia política y mucho menos religiosa. Sin embargo, sí habría otras, como has mencionado, que son secretas porque tienen unos fines delictivos, como ocurrió en su época, por ejemplo, con la Garduña. Sí, en ese sentido hay varias circunstancias que pueden influir para que una sociedad que a lo mejor tiene unos intereses altruistas, moralistas, incluso revolucionarios, hay algunas que se pervierten, que siguen grupos marginales, que buscan el beneficio propio, como puede ser el caso que tú has puesto, y otras también en el siglo XX, pues como puede ser la P2, famosa, que ha salido tanto en los medios de comunicación. La Garduña sería la sociedad secreta negativa por excelencia, aunque hay que decir que muchos historiadores dudan de su autenticidad. No obstante, dicen que podría ser el origen de estas sociedades delictivas que actúan en la actualidad, como por ejemplo la Camorra italiana, basándose en que Nápoles y esta zona pertenecían a la corona de Aragón, a España, en aquella época, siglo XV, es cuando se dice que nace la Garduña en Toledo con fines delictivos, que habría tenido mucha presencia en Sevilla, y de hecho se cuenta que hasta un personaje de la novela de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, está basado en un miembro de esta sociedad que habría conocido Cervantes, pero como digo, no lo sabemos. Entonces, Esteban, ¿por qué son perseguidas? ¿Por qué son secretas? ¿Y qué es lo que se pretende con su fundación? Con su fundación lo que se pretende es satisfacer algunas necesidades que tienen los que se afilian. Ahora, ¿quiénes son los que se afilian? Pues se afilian gente que entra en contacto con esas asociaciones. Si están prohibidas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a esas personas hay que llevarles por un determinado camino. Pero luego ocurre que tienen rituales o que tienen palabras, que tienen una historia secreta. ¿Pero por qué? Precisamente por lo que acabo de comentar, para que los que no sean de ese grupo sean detectados y entonces no se hable de ciertas cosas, pues como si fuera un grupo de espionaje científico entre Estados Unidos y la URSS. Uno de los grandes misterios de estas sociedades es precisamente los ritos de iniciación, y la masonería, presente en nuestra región, también los tiene. Galileo Galilei, astrónomo, matemático y filósofo italiano, fue un abanderado de su tiempo. Su revolucionaria forma de pensar le llevó a ser encarcelado y a someterse a un juicio en el que tuvo que abjurar de sus teorías. No fue el único. En una época en la que era necesaria la conspiración y el secreto para poder pensar de manera diferente, surgieron grupos que, amparándose en otras filosofías distintas a la de la Iglesia, en el esoterismo o en el ocultismo oriental, dieron cauce a nuevas ideas y apoyaron los avances científicos. Dicen que el propio Galileo pertenecía a una sociedad llamada la Academia de los Linces. Al parecer, este colectivo habría estado formado por hombres de ciencia que, en sus reuniones clandestinas, podían exponer sus ideas con total claridad.
Esteban, el secretismo es una de las marcas de estas sociedades y concretamente de la masonería, ¿no? Sí, pero tal y como hemos dicho, son secretas porque no pueden ser públicas, ¿no? En ese sentido, pues tienen sus propias maneras de funcionar que se tapan a los ojos de los profanos. ¿Pero existe un secreto masónico? El secreto masónico consiste en la práctica y en la representación. O sea que la masonería tiene unas maneras, un método, un rito de iniciación para pasar del que entra, que es el aprendiz, a compañero o a maestro. ¿Cuáles serían este tipo de ritos? Bueno, pues son rituales que copian experiencias muy antiguas en las que estuvieron metidos grandes personajes y grandes políticos y filósofos, etcétera, y que suponen pues cuestiones relacionadas con algo fundamental, que es la muerte. O sea, es entrar a algo que es nuevo, que te va a explicar cosas para que tu vida sea mejor. Luego, el concepto de sociedad secreta aplicable a la masonería y a otras es un poco absurdo, porque son solo sociedades discretas. Todo el mundo puede saber quiénes forman parte de la misma. Es diferente que ahora, y así ha ocurrido desde hace mucho, dentro de sociedades discretas como la masonería, hay logias, digamos, secretas, como las logias UR, a las que se supone, según un gran maestre de la masonería, pertenecen la mayoría de los dirigentes políticos mundiales, o hay otro tipo de grupos más ultra secretos que utilizan la masonería como cobertura. Un ejemplo clásico son los Illuminati de Baviera, que se infiltraron en la masonería. ¿Qué hay de cierto en cuanto al contubernio judeo-masónico famoso? Eso tiene una respuesta bastante fácil, y es que cuando en un momento determinado Franco se decide al golpe de Estado, pues entonces necesita un gran enemigo, y enemigo de los españoles tradicionalmente han sido los judíos, en esa época los comunistas, y un grupo que no era demasiado conocido, pero que tuvo la mitad de ministros con hazaña, pues eran los masones. Los masones es un tema curioso porque, sobre todo a los que hemos vivido la etapa anterior a la transición y hemos conocido el nombre de masón, una cosa que estaba tremendamente prohibida, pues nos parecería que realmente era una cosa mala, una cosa nefasta. Los masones no dejan de ser los liberales, la corriente liberal, política liberal, que surge a finales del XVIII también con la Ilustración, mediados del XVIII, y luego ya se impone en todo el siglo XIX, pero es una sociedad secreta, que para entrar en ella necesitas un proceso de iniciación. En ese proceso de iniciación, al ser secreto, se corren muchos bulos, se corren muchas difamaciones, y entonces da lugar a que se hable de los masones como algo negativo. Y esta es la definición más importante de la masonería. Es una escuela de formación moral que utiliza símbolos. ¿Qué símbolos son esos? Pues los más conocidos pues son la escuadra, el compás, la estrella, el sol, la luna, el nivel, todas las herramientas de los albañiles, pero explicadas simbólicamente. No se trata de que allí haya que utilizarlas, se utilizan, pero de una manera ritual y por lo que significan. ¿Qué significa el compás? Pues es el círculo en el cual se sitúan las cosas. El nivel, pues que hay que tener la vida nivelada, los afectos, el pensamiento, la acción, hay que tener la vida personal y la vida social a partir de lo que uno hace. El masón, el miembro de la orden, aprende a través de ciertas herramientas que antes usaban los masones operativos, los constructores de catedrales. Ahora lo que construyen en sí es su persona, el ser buena persona,
el ir a una escuela de filosofía, de moral, eso conlleva utilizar ciertas herramientas. Simbólicamente están ahí. El simbolismo es muy importante en sociedades secretas como la masonería. Conservan en su seno rituales y simbología perteneciente, por ejemplo, incluso a la Biblia. Esas columnas, ¿no?, del Templo de Salomón aparecen en esos templos masónicos y también beben de otras fuentes como Egipto, el sufismo y hasta los templarios. Por lo tanto, la simbología, que de manera más cercana beben de esos constructores medievales de catedrales, entierra también sus raíces en épocas antiguas para usar conceptos arcaicos en la actualidad y poder construir de manera espiritual su mundo y todo lo que le rodea. Alguien que sí se puso el mandil masón fue el gran teósofo, astrónomo y ocultista extremeño Mario Roso de Luna. Por eso estoy yo aquí hablando, probablemente porque desde el año 76 que oí ese nombre tan bonito, Mario Roso de Luna, me empeñé en hacer algo por un extremeño de Logrosán, de mi tierra, de Las Villuercas. Yo soy de Cañamero, y entonces me llevó pues a estudiar lo que es la masonería, y no solo a estudiarla, sino que me animé a conocerla por dentro, aunque cuesta mucho trabajo, y eso lo seguimos viendo. Todavía hoy hay gente que le cuesta trabajo porque cree ese misterio que durante muchos años se ha ido creando en este país, y la palabra masón suena mal. El gran Roso de Luna, además de teósofo, también fue ocultista, y precisamente el esoterismo es uno de los elementos que marcan estas sociedades. Sí, todas estas sociedades, en tanto que separadas de lo que es la opinión común, tienen ese punto de ocultista, pero el ocultismo es otra cosa que habría que entrar a fondo. Yo creo que yo me plantearía volver a eso de la conspiración. ¿Qué es la conspiración? Entre los escritores masones más ilustres destaca la figura de Kipling, Premio Nobel de Literatura. Dicen que este autor fue iniciado durante su estancia en la India y que plasmó en muchas de sus poesías y novelas parte de su sabiduría masónica. Los estudiosos aseguran que el Libro de la Selva es más que un cuento infantil, ya que está impregnado de numerosos valores de la masonería. En España también tenemos importantes literatos masones, como Antonio Machado. Su padre fue venerable maestro de una logia sevillana, y él siguió sus pasos, plasmando estas enseñanzas en algunos de sus versos. Rubén Darío, Mark Twain, Vicente Blasco Ibáñez, Oscar Wilde o Arthur Conan Doyle son otros destacados autores que pertenecieron a la masonería. Esteban, me has dejado intrigadísima con el tema de las conspiraciones. No me extraña, porque siempre hay conspiraciones cuando hay un poder que no deja libertad. Y en ese sentido, yo lo que me plantearía es que cuando se habla de conspiraciones a la masonería o a otros colectivos de este estilo, realmente están echando balones fuera. Es lógico que en el contexto de una sociedad secreta exista la conspiración, porque precisamente tiene que ser secreta para luchar contra ese poder establecido. Por lo tanto, es normal que hablaran, ¿no?, de cómo derrocar ese poder. Pero más allá de eso, hoy día la conspiración se ha convertido en algo en lo que creen ciertas personas, llevándolo todo muy al extremo. Existen teorías sobre conspiración extraterrestre, sobre conspiración judeo-masónica, o también sabemos de atentados como, por ejemplo, el 11S, es decir, ya es algo que se ha convertido en una cosa muy extrema.
los misterios, siempre ha habido misterios, pero es lo que hemos comentado, hay que poner una serie de reglas, una serie de trabas para que no se infiltren los indeseables, los que, y siempre ha habido, desde los inicios de la masonería y en otros colectivos, ha habido gente que se han hecho famosos diciendo disparates sobre estos colectivos, ¿no? Cuando en general lo que la gente busca ahí, como creo que he dejado claro, es mejorar su propia vida y desde su propia vida ayudar a que las cosas funcionen mejor en la sociedad en la que estén. Ser masón es algo que uno busca en determinado momento, que lo encuentra en la masonería, y es participar de una sociedad donde tú a los miembros de esa sociedad los llamas hermanos porque realmente son hermanos, no son los hermanos que tienes, sino los que has elegido. Y en esa sociedad pues se habla de intentar ser mejor persona. Para mí eso es ser masón. Y por cierto, otra sociedad con la que se confunde también mucho la masonería, hablando de misterios, es la sociedad de los Rosacruces. ¿Qué diferencia, qué semejanzas hay entre una y otra? Bueno, pues ahí hay una síntesis en algunos momentos. Christian Rosenkreuz, que es de donde procede este nombre, y la Rosa Cruz es un símbolo muy antiguo, ¿no? La rosa y la cruz. La cruz es el dolor y la rosa es la felicidad, es el placer, es la bienaventuranza, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que de nuevo quieren reproducir una serie de elementos y de rituales en unas épocas en las cuales esto está perseguido. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues que acaba la masonería cogiendo elementos de los Rosacruces y los Rosacruces cogen elementos de la masonería. Entonces, dentro de los grados de la masonería hay un grado que es Rosacruz. La masonería no tiene mucho misterio. Lo que sí es que se guardan ciertos ritos para que el que entra y lo vive por primera vez, lo viva de verdad. Who is this? A poor candidate in a state of darkness. Comes of his own free will, perfectly prepared, humbly soliciting to be admitted to the mysteries and privileges. In all cases of danger and distress, in whom do you put your trust? Reveal our secrets under no less penalty than. Es como se vive, está todo muy preparado en los ritos, como para que una persona que está dentro, en ese taller, en esa logia, viva algo interno, que le haga crecer como persona. Pero lo fundamental es lo que ya hemos comentado: aprendiz, compañero y maestro. Todas las masonerías del mundo prácticamente son los 3 grados y para pasar de uno a otro, para subir el salario, todos son conceptos que proceden del trabajo, del operativo, pues hay que hacer una serie de escritos, una serie de trabajos de beneficencia. Let the brother receive the light. El aprendiz es el recién entrado. Uno entra y no puede esperar saberlo todo. Está aprendiendo. Esto está sacado de los talleres, de los antiguos talleres, de los antiguos constructores. Uno entraba de aprendiz, empezaba a aprender. Otro estaba de compañero. De compañero uno ya tiene ciertas habilidades adquiridas para trabajar. No es un aprendiz, pero tampoco es un maestro. Y el maestro es el que lleva ya un tiempo, se le reconoce como tal y puede instruir a los demás o puede trabajar y hacer que los trabajos sean justos y perfectos. No
es una sociedad secreta, sino discreta, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se suele decir porque en una sociedad democrática hay grupos de muy distintos tipos, ¿no? Y pueden admitir hombres, mujeres, ser para beber, para ir de senderismo, hay muchos colectivos. Entonces se dice que no es secreto porque tú vas a internet y entras, hay sitios donde pone Gran Logia de España en Madrid, en Barcelona y en muchas capitales de España. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que ahora ya estamos en una sociedad democrática, desde el año 78-79 somos una asociación más como otra cualquiera. Secretas o discretas, lo cierto es que seguro que a partir de ahora nos fijamos mucho más en los símbolos secretos que pueda haber en Extremadura. Bueno, hay muchos símbolos de estos que si vas con los ojos abiertos pues te preocupas de qué significa, qué no significa, pero no siempre están en ámbitos masónicos, están también en otro tipo de ámbitos. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.